Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. La sección y locución de Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico: Patrick Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa. Muy buenas tardes, estamos en Radio Mundus, este Gigante de la Semana, en una edición especial que estamos realizando en el día de hoy, a raíz de las declaraciones en la causa de dólar futuro, tanto de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, como del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en ese momento, en donde el gobierno de Cristina establece un mecanismo para controlar el valor especulativo que estaba teniendo la divisa norteamericana, lo cual complica nuestra economía por la alta dependencia que tenemos de insumos importados. Se realizó una estrategia que se llamó dólar futuro. En ese momento el ministro de Economía era Axel Kicillof, a quien vamos a escuchar ahora porque, al igual que en el caso de la presidenta, que ustedes han escuchado en otro programa de Radio Mundus, realmente son piezas oratorias y piezas políticas, piezas que se deben conservar a lo largo del tiempo. Hicimos una decisión editorial de si pasarlo por TV Mundus o por Radio Mundus. Nos parece que por Radio Mundus la versatilidad de los formatos puede ser mucho más apto para su difusión. Así que estas son auténticas piezas políticas en el contexto de lawfare en el que lamentablemente está viviendo la Argentina. Vamos a escuchar entonces al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero defendiéndose en una causa que lleva 5 años por su función y su rol como ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Fernández. Adelante. Y de la forma en la que se llevó, consecuencias muy concretas. En primer lugar, esta causa tiene y nace con una intencionalidad política, obvia, evidente, en un momento en donde esa intencionalidad más obvia no podía ser. Lo describía recién Cristina cuando decía que esta causa llegó días después de haberse dado la elección general, la primera vuelta, y donde aparecían dos candidatos, uno Scioli y otro Macri. Aparece una causa contra el gobierno que acusa de haber hecho una malversación y un mal manejo de justamente el dólar. Y pronto desencadena un allanamiento en la mesa de dinero y de operaciones del Banco Central, algo que no pasó en la historia, nunca. Miren que se puede ir a buscar una documentación en cualquier momento. Decidió hacerlo el juez Bonadío en medio de la ronda. Cuando estaban operando, ahí cayó un allanamiento de la justicia y, como bien decía recién la vicepresidenta, estuvo en todos los diarios el escándalo que hizo. ¿Por qué? Porque interrumpió y prácticamente intentó producir una devaluación en tiempo real judicial. Una cosa nunca vista, un escándalo realmente evidente y obvio, pero quiero decir, ¿por qué esta causa se usó? Primero, para ganar unas elecciones. Porque quienes acusaron fueron un miembro del PRO, Pinedo, y un miembro del UCR, que eran parte de la contienda electoral, porque tenían como candidato en Cambiemos a Mauricio Macri, y se usó para acusar al gobierno. Entonces, Cristina era presidenta, yo era ministro de Economía, y acusarnos a nosotros, al presidente del Banco Central, entonces Banoli, a Pese, que estaba en el Banco Central, de utilizar, ahora voy a explicar bien técnicamente de qué se nos intentó acusar, pero era algo horrible, era básicamente vender dólar barato a nuestros amigos. De eso se nos acusó. Y eso salía en todos los diarios. Pero luego se utilizó interviniendo y tratando de privar al Banco Central de esta operatoria para forzar esa devaluación.
O sea que primero se acusó de corrupción y después se intentó lograr con esto una devaluación. Y fue evidente durante todo el tiempo, lo denunciamos en aquel momento. Y no se acaba acá, porque después de esto se usó para forzar la salida del presidente del Banco Central. Yo quiero que recordemos un poco. Era presidente del Banco Central con mandato que iba a durar aún después del cambio de gobierno, porque así está establecido en nuestras leyes, que el presidente del Banco Central no cambia junto con el gobierno, como no cambia tampoco el procurador. Pero de la misma manera, usaron esta causa para empujar, amenazar, extorsionar a Vanoli para que renunciara, cosa que ocurrió, y hacerse del control del Banco Central obligándolo a la renuncia. Para eso también se usó esta causa. No termina acá. Esta misma causa se usó para un negociado, pero no nuestro, como explicaba recién la vicepresidenta, no del gobierno saliente, sino que cuando cambia el gobierno, se usó esta misma causa para sentarse las que iban a ser las autoridades con los que manejan los contratos de dólar futuro y fijar de una manera que no existe tampoco cuánto iban a ganar. Todos los que iban a ser después funcionarios del gobierno de Macri. Y después van y devalúan. O sea que intentaron forzar una devaluación, después negociaron el precio, después devaluaron y después embolsaron la plata. Todo con esta causa dólar futuro, que en parte fue un instrumento y en parte una maniobra de distracción. Porque mientras todo esto ocurría, nosotros estábamos embadurnados de titulares, de acusaciones. Así que me parece que claramente si no ocurrió algo en esta causa es que fuera un tema legal, un tema de discusión legal. Porque la verdad, y esto es lo más extraordinario de la causa, nunca se denunció un delito claro, nunca se denunció un delito claro. Se pasaron incluso cambiando el tipo penal, la acusación y hasta los acusados. Fíjense que cuando Bonadío lanza esta causa, la lanzan Negri y Pinedo, y la toma Bonadío, empieza a citar testigos. Los testigos más importantes que citan son Redrado, Prat Gay, Lucas Liach, todos los que iban a ser, estábamos en el gobierno que encabezaba Cristina Kirchner y que yo era ministro, todos los que eran nuestra oposición. Los llaman a declarar y a explicar si esto era bueno o era malo. Cada uno dijo una cosa distinta, es un papelón. Cada uno habló de un delito distinto. Redrado, que había sido presidente del Banco Central, no dijo lo mismo que Prat Gay porque lo incriminaba a él si eso fuera un delito. Así que armaron una realidad paralela en los diarios y en el expediente, pero que no tenía nada que ver ni con la justicia ni con el Código Penal. Y fíjense, esto empezó ahí, pero estuvimos 5 años. Hoy hace 5 años, más de 5 años, que empezó esto. La verdad que hacía muy bien la vicepresidenta en indignarse, porque yo hoy soy gobernador de esta provincia, estoy transmitiendo desde La Plata, y la verdad que estar de nuevo por enésima vez tratando de explicarle a una justicia sorda, ciega, muda y además condicionada y además absolutamente partidizada en algunas partes, ¿de qué se trata esto? Lo hemos tratado de hacer 5 años. Entonces fíjense cuál es el tema. Lanzan una acusación, una vez que esa acusación estaba girando en los medios y ya se daba por cierta, la mantienen, hacen a lo Bonadío un montón de, una especie, un simulacro de juicio o de instrucción, en donde nosotros, yo como acusado, y todos los que estamos acusados, pero nosotros nunca tuvimos oportunidad, nunca, de que se nos respetara ninguna de las pruebas que estábamos pidiendo que se produjeran. O sea, se nos acusaba de un delito, pero era un delito que no se comprendía bien cuál era, y era muy fácil desbaratarlo, y era muy fácil explicar que eso no era un delito,
que lo que hizo el Banco Central no era delito, era obvio y evidente, pero estuvieron dando vuelta porque la finalidad era otra. Era, como bien dije, favorecer políticamente al macrismo, después forzar una devaluación durante el gobierno de Cristina, luego echar al presidente del Banco Central, luego con la misma causa sentar a los del dólar futuro para definir la ganancia, luego devaluar y en el medio quebrar al país, y por último embolsarse la ganancia. Todo eso hicieron con esta causa y nunca, en ningún momento, hicieron algo que pedimos desde el primer día, que es que llamaran a alguien objetivo, técnico, que explicara que esto no era un delito. ¿Qué es lo que apareció ahora? Que voy a explicar con detalle porque es muy simple de comprender. Apareció esta pericia, hecha no por nosotros, hubo peritos de parte, pero hubo unanimidad en cada uno de los puntos, por los peritos de la Corte Suprema, que demuestran lo que se sabía desde el primer día. Todo este tiempo esperamos. Ustedes hoy pueden terminar esta farsa. O pueden decir que tenemos que ir a juicio oral, volver a declarar y hacer más show y más circo con algo que no existe. Y es tan fácil como leer las 81 preguntas que le hicieron a los peritos. Y digo esto porque el recurso, que esto no es parte de ese juicio oral, sino un recurso que se ha presentado, tiene un objetivo en la ley. Me lo explicaron porque yo no soy abogado, me lo explicaron. Pero ¿para qué se usa este recurso? Para lo siguiente. Supónganse que hay un juicio porque se acusa a una persona de matar a otra. Se hace la instrucción, es decir, lo que hizo Bonadío, y después se eleva a juicio oral. Se está acusando a A de matar a B. Y cuando se va a llevar adelante el juicio oral, se encuentra que B está vivo. Aparece B y dice, nadie me mató. Entonces este recurso es para que no se haga el juicio oral. Porque acaba de aparecer la prueba, en ese caso, la víctima que no está muerta, y el juicio ya no sirve. Bueno, acá, aunque no lo puedan creer, pasó lo mismo. Desde el primer día estamos pidiendo que alguien muestre que todo de lo que nos acusan no es delito, porque es obvio, fácil, evidente, aunque técnico. Recién ahora, cuando esto toma curso en el tribunal oral, se pide esa pericia, y esa pericia da el resultado que indefectiblemente iba a dar. Que todas estas son paparruchadas, inventos, pero que no hay ningún delito que haya cometido el Banco Central. Entonces, es como ese caso que yo decía, de un asesinato que aparece la presunta víctima, pero peor, acá siempre estuvo, nunca la llamaron, estaba atrás de la cortina, la persona viva, pero no la querían ver, porque el tema es seguir enjuiciando, seguir persiguiendo, seguir generando hechos con esa acusación falsa. Es así. Así que, sinceramente, este juicio no se puede realizar, nunca se debería haber realizado, porque no hay ningún delito. Y es tan obvio que con solo leer, y lo puede hacer cualquiera, yo después la voy a difundir, la pericia contesta una por una 81 preguntas del tribunal oral, y en todas las preguntas da una respuesta taxativa, muchas veces muy breve y simple, donde dice, no, no pasó esto, no es así, no ocurrió esto, esto no es como dicen, esto... Y listo, y está terminado. ¿Para qué vamos a ir a un juicio ahora? Si basta con leer una pericia y lo puede hacer cualquiera y decir que efectivamente ocurrió lo que ocurrió. Inventaron una denuncia, inventaron un juicio, hicieron 1000 tapas en los diarios porteños, pero el delito nunca existía. La cronología del caso, le quiero agregar simplemente a lo que comentaba recién la vicepresidenta un detalle más. Cuando inicia este juicio, no estamos acusados ni la vicepresidenta actual, entonces presidenta, ni yo, ministro. Se acusó al Banco Central, particularmente al presidente, a su directorio, porque lo que se quería era interferir en el operatorio del Banco Central y quedarse con la silla entonces de Banoli. Porque el que vino después vino a devaluar, a bajar los salarios, a hacer lo que hicieron, a endeudar al país, entonces necesitaban ese lugar. Incumpliendo lo que dice la norma porque el cargo del presidente del Banco Central duraba más, pero bueno, eso se proponía. Y esta fue una maniobra preparatoria. Entonces, en medio de un proceso electoral, empiezan a llamar testigos, y entre esos testigos yo quiero mencionar a alguien más,
que es, yo dije Pinedo, Pratgate, Redrado, Liendo, que decían sí, 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 cada uno una cosa contradictoria, porque como delito no hay, Liach, y después también a Marcelo Bonelli. Lo menciono porque cuando a mí me citan a indagatoria en esta causa, reviso las 1000 páginas que tenía el expediente y mi nombre no apareció una sola vez. El único que lo mencionó era Bonelli, citando sus propias notas de diario donde me acusaba a mí de ser el que había manipulado. Esa era toda la prueba que había. Y como yo fui nombrado por la expresidenta en aquel momento como ministro de Economía, entonces también era culpa de Cristina. Ahí Bonadío mete todo en la misma bolsa y nos procesa y después rápidamente eleva a juicio oral. Estamos escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su defensa ante el Tribunal Oral Federal, ¿no? Que bueno, hay personajes nefastos como Bertuzzi, recordemos, puesto por la ventana por el macrismo, y Petrone, ¿sí? Que bueno, son los que, está la jueza también Ana Figueroa, pero decíamos, esto está desgranando punto por punto esta acusación liviana de Lofer, no cabe ninguna duda. Y qué interesante este punto, ¿no? Donde él muestra que él no aparecía en la causa, sin embargo los jueces lo citan, lo llaman. ¿Dónde aparecía? En las notas de un personaje de Canal 13, como es Bonelli. Vamos a seguir escuchando al gobernador Axel Kicillof en la declaración del jueves 4 de marzo de 2021 y que estamos emitiendo aquí en Radio Mundos. Así que esto tiene todos los componentes de un escándalo lamentable, que no debería haber existido nunca. Esta causa tiene que terminarse porque no tendría que haber existido nunca si hubiera justicia en la Argentina. Y quiero decir una cosita más, agrego una nota al pie sobre el procesamiento que nos dicta Bonadío. Me lo pongo a leer para ver cuál era, de qué se nos acusaba, y me encuentro con varias, pero varias novedades, ¿no? La primera es que, como evidentemente Bonadío antes de esto no sabía que era dólar futuro y no se tomaron el trabajo de investigarlo, la causa estaba plagada de cortar y pegar, cut and paste, de sitios de internet donde explicaban una cosa y otra, basándose, y lo voy a mencionar, en un sitio que se llama La Gran Enciclopedia de Economía de Internet, Economía 48. Otra del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La página es repica.ica.in. Y después otra página nacional que se llama abogados.com.ar. Cortar y pegar pedacitos sacados de internet para tratar de justificar algo que era absolutamente injustificable. Esta causa es una vergüenza, de punta a punta, y es hoy una vergüenza tener que estar explicando esto también. Es hoy una vergüenza tener que estar explicándolo. Y lo estamos explicando porque nunca nos dejaron explicar ni públicamente, ni en ningún lado lo que había pasado. Y cuando lo hicimos a través de un escrito, el procesamiento ya estaba preparado mucho antes. Ahora, ¿de qué nos acusaban Pinedo y Negri? Que es donde se empieza la campaña mediática con esto. Dicen, y voy a leer textual la denuncia, que entonces no era contra Cristina Kirchner y contra mí, sino que era contra el presidente del Banco Central y su directorio, contra el Banco Central, contra el presidente, creo que era. Desde hace tiempo, el Banco Central viene realizando numerosas operaciones de contratos de futuros de divisas, violando las obligaciones que le impone la Carta Orgánica, con el presunto fin de beneficiar a terceros y causando un grave perjuicio patrimonial a la entidad. La sintetizo. ¿De qué nos acusaba? ¿O de qué acusaban en ese momento al Banco Central, que tiene la atribución financiera y cambiante? De violar su estatuto para realizar operaciones fuera del precio que correspondía y, al hacerlo, favorecer a sus amigos y perjudicar al Banco Central. Esta era la dura acusación que nos
ponían en la causa dólar futuro. Cuando uno lee esa denuncia sin ningún elemento, y después todo lo que decía esa denuncia fue descartado porque fueron inventando otras figuras y otros acusados. Pero básicamente lo que planteaban era haber vendido dólar barato, habérselo vendido a los amigos, perjudicar al Banco Central y de esa manera no cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, los deberes que tenía el Banco Central. Entonces, y lo último antes de hablar de la pericia. Con la acusación, el procesamiento y con la elevación al juicio oral, el juez Bonadío entonces nos traba un embargo. Casi interesante ver cómo, bueno, nuevamente aparece ese personaje que ahora está muerto, tuvo un cáncer de cerebro, Claudio Bonadío, pero que fue realmente el gran ariete durante el régimen para perseguir justamente a todos los dirigentes peronistas, arrancando por sus cabezas más visibles, entre las cuales estaba Axel Kicillof, a quien estamos escuchando aquí en esta edición especial del Gigante de la Semana por Radio Mundus, en su declaración ante el tribunal que encabezan Bertone y Bertuzzi en Comodoro Pi, digamos así, por la causa armada con el título de dólar futuro. Esa causa que fue gran especulativa, un intento, una maniobra para tomar el Banco Central. Bueno, hoy se está defendiendo en esta edición especial, reiteramos, en audio, fue una decisión editorial no pasar el video, sino pasar el audio, del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que justamente en ese momento era el ministro de Economía. Para realizar operaciones fuera del precio que correspondía y al hacerlo favorecer a sus amigos y perjudicar al Banco Central. Esta era la dura acusación que nos ponían en la causa dólar futuro. Cuando uno lee esa denuncia sin ningún elemento, y después todo lo que decía esa denuncia fue descartado porque fueron inventando otras figuras y otros acusados. Pero básicamente lo que planteaban era haber vendido dólar barato, habérselo vendido a los amigos, perjudicar al Banco Central y de esa manera no cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, los deberes que tenía el Banco Central. Entonces, y lo último antes de hablar de la pericia. Con esa la acusación, el procesamiento y con la elevación al juicio oral, el juez Bonadío entonces nos traba un embargo sin ningún elemento. Pero nos traba un embargo que yo todavía tengo hoy, 5 años después. El otro día salió una nota donde yo decía que yo no puedo vender mi auto por esta causa, que es un engendro y una mentira, porque tengo los bienes inhibidos y embargados. Es más, tenemos todos los que participamos, después agregaron a la Comisión Nacional de Valores, un embargo por 15.000 millones de pesos, sí, escucharon bien, a cada uno. Inhibición general de bienes y así sucesivamente. O sea que no es que además de hacer el negocio mediático, el negocio económico, además de hacer el negocio político, a nosotros, y además de sentarnos, nos embargan, nos inhiben, sin nada, humo. ¿Y quién es el que viene a disipar el humo? ¿Quién es el que viene a explicar que esto no tiene sentido? Es el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no nosotros ni siquiera, porque además esto lo sabe cualquiera que conozca un poco de esta cuestión. Entonces voy a ir repasando, porque los demuele uno por uno los argumentos que se usaron y la respuesta no mía, yo ya había declarado, pero nadie me escuchó, sino de los peritos de la Corte Suprema. Primero, acusación. Se realizó una operatoria ilegal, fuera del Estatuto del Banco Central. De las 81 preguntas,
Lo responden. En la pregunta 17, que muestra que sí fue legal la operatoria de los mercados. En la pregunta 20, que dice que los precios operados coinciden con el precio de mercado. Pero en la pregunta 66, de nuevo, muy sintéticamente, porque esta pericia tiene esta forma. El tribunal le pregunta a los peritos pregunta por pregunta van respondiendo. Y en la 66 dice, los contratos de dólar futuro se celebraron al valor que estaba operando en la plaza, tal como exige el artículo 18, inciso A, de la Carta Orgánica del Banco Central. No era ilegal. Mira vos, no era ilegal. Nunca fue ilegal. Operar en el mercado del dólar futuro al precio este. Sigo porque, punto por punto, acusación. El Banco Central dilapidó reservas. Esto se dijo por todos lados. Vendieron el dólar barato y entonces se quedaron sin reservas. El Banco Central dilapidó reservas en dólares. Pregunta 29. Responde el cuerpo de peritos. La operatoria de futuros en los mercados se pacta y liquida en pesos. Por lo tanto, dicha operatoria no compromete las reservas del Banco Central en moneda extranjera. Claro, obvio. Estuvieron escribiendo basura. Las operaciones de dólar futuro no comprometen las reservas en dólares. No son en dólares. Era obvio. Escribieron páginas, litros de tinta se gastaron diciendo una cosa que era cualquiera. Otra acusación. Lo que prueba que el Banco Central estaba haciendo algo mal era que fue el único vendedor de estos contratos de dólar futuro. Lo dijeron 20 veces. Pregunta 28. Al finalizar la tarea se verificó que el Banco Central no fue el único oferente en dicho mercado. Era mentira. No fue el único vendedor. Otros vendieron en las condiciones del Banco Central. Con lo que ya dije, alcanzaría, pero quiero ir punto por punto para que quede claro. Acusación. El objetivo del Banco Central es, dicen, ganar plata. Y con esto, el Banco Central perdió plata. Entonces el Banco Central no cumplió sus objetivos. Pregunta 46, pregunta 45. Dice, en general, los objetivos de los bancos centrales apuntan, por un lado, a la formulación y aplicación de normas de funcionamiento del sistema bancario, financiero y cambiario, y por el otro, operar por sí mismo en los mercados financieros y cambiarios para alcanzar esos mismos objetivos. Dice, no tiene los mismos objetivos que un banco comercial. No es el objetivo del Banco Central ganar plata. Entonces, más allá de que muchísimos bancos centrales, según un informe del BIS, la mitad operan de esta manera, y a veces ganan y a veces pierden, porque es una operatoria con fines regulatorios, para evitar una corrida, para regular el valor del tipo de cambio. O sea que lo que dijeron es evidentemente absurdo, pero tuvo que venir una pericia 5 años después de la Corte Suprema para que esto aparezca dicho taxativamente en el expediente. No estaba. Acusación. El Banco Central tuvo enormes pérdidas patrimoniales. Perdió un montón de plata con esta operación ruinosa que hizo en aquel momento. La respuesta aparece en la pregunta 2, donde dice, de los estados contables publicados por el Banco Central de la República Argentina, surge que durante el ejercicio 2015 se obtuvo una ganancia de 147.000 millones de pesos, mientras en el año 2016 la ganancia fue de 67.000 millones de pesos. No solo con esto no perdió plata, en el 16, cuando se pagaron estos contratos de dólar futuro, no solo no perdió plata, ganó plata el Banco Central. Ganó plata el Banco Central. Y no es que lo diga yo, lo dice el balance del Central, lo dice el balance presentado en el 2016 por la administración de Macri y el consolidado después del 2015 por también la administración de Macri, no hay duda. Pero además no es el objetivo ganar plata de un Banco Central. Acusación. El precio al que operaba el Banco Central no era el precio de mercado. Entonces operó un precio incorrecto. De esto se discutió un montón. ¿Por qué se hacía mal? Porque se compraba más barato, se vendía dólar, que ya sabemos que no es dólar, sino contratos futuros en pesos sobre el valor del dólar, pero se vendían a un precio que no era. Entonces contestan en la pregunta 79, en la 50, en la 42 y en la 25. En teoría el precio de mercado se resuelve entre el oferente
y el demandante. No es a través de una fórmula que se determina el precio. Sin embargo, el Banco Central puede actuar ofertando, demandando a precios diferentes a lo que está operando el mercado. Lo hará ejerciendo funciones de regulación cuando considere que los valores se encuentran fuera de los rangos coherentes con las políticas monetarias y cambiarias fijadas. Yo pido disculpas que esto sea un poco técnico, pero lo voy a traducir al criollo. El Banco Central tiene la atribución de operar en el mercado de futuros y lo hace a través de una pantalla donde opera ciegamente y lo hace al valor que considera necesario. Entonces, esto lo ha hecho antes, lo hace en muchísimos países y lo hizo después con Macri. O sea que el gran problema de toda esta acusación es que si fuera cierta, si esto fuera un delito, esto configurara un delito, entonces tendríamos que empezar una de dos, o a juzgar a todos los presidentes del mundo, del Banco Central, o por lo menos de la historia argentina, que operaron en este mercado como lo hicieron, o bien, cada vez que un presidente del Banco Central quiere operar con el dólar futuro, tendría que ir a Comodoro Pi, a hablar con un juez, a preguntarle a qué precio lo hace. Entonces ahí, las operaciones cambiarias del Banco Central van a estar con certeza dentro de la ley, porque a un juez de Comodoro Pi se le ocurre que el precio es bueno, malo, más alto, más bajo, de qué piensa que tiene que operar el Banco Central a futuro. Y después, de la misma manera, se acusaba de que era bajo el precio, porque era más bajo cuando se lo comparaba con otras cotizaciones del dólar, con el contado con liqui, con el dólar bolsa, con unos futuros distintos que se negocian en Nueva York, o con el dólar ilegal, con el dólar blue. Entonces decían, ¿cómo? El Banco Central operó a 10 pesos y medio cuando el dólar blue está a 15, cuando tal está qué sé yo, cuando tal. Entonces, esta es la demostración de que operó barato. Una burrada. Bueno, por supuesto que el alegato de Axel Kicillof fue mucho más largo. Nosotros, por una cuestión radial de programación, creímos que esta media hora que hemos compartido con el gobernador, en parte de su alegato, en este momento al final enumera uno por uno los puntos centrales del peritaje de la propia Corte Suprema, donde obviamente desmiente que allí haya un delito. Bueno, hemos tenido esta transmisión especial de El Gigante de la Semana, emisión extra durante la semana precisamente, y obviamente con este hecho tan particular que ha sido estas dos declaraciones que hubo en la jornada de hoy, 4 de marzo, tanto la de Cristina Fernández como la de Axel Kicillof, dos realmente piezas políticas que demuestran el estado del lawfare en el día de hoy. Nos vamos. En la operación técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico, Andrés Pescara, Perly Simpson, y quien les habló, Daniel Docampo Espada. Nos despedimos hasta la próxima edición aquí en Radio Mundus, cuando la noticia así lo indique. Chao. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.